Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a realizar algunos ejercicios de simbolización en lógica cuantificacional. Les pido que por favor hayan visto el video de la semana 12 que subió a Paideia, el profesor Sandro Donofrio, porque vamos a trabajar sobre la base de esos casos atípicos y vamos a practicar un poco con ellos. Muy bien, empezamos. Muy bien, ejercicio número 1. Pausen el video y a mi indicación resúmanlo para ver la respuesta. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces continuamos. Muy bien, para hacer un ejercicio como este, ya un texto más complejo, digamos, lo podemos hacer, en este caso, este texto de acá es un argumento. Ustedes se pueden dar cuenta por el conector de consecuencia, el por lo tanto, ¿no? Y lo que vamos a hacer al momento de simbolizar un argumento es dividirlo, por un lado, entre la conclusión, que la vamos a indicar con este condicional, que va a ser el operador de mayor jerarquía de toda la proposición. Y por el otro lado vamos a tener las premisas, que van a estar separadas por una conjunción. ¿Está bien? Entonces, en este argumento, las premisas van a estar separadas por un punto seguido, que es este de aquí, y luego viene una conjunción adversativa, este sin embargo, ¿no? Entonces, tenemos la primera premisa, que va desde todas las personas que tienen síntomas del COVID hasta deberían hacerse la prueba. Luego la segunda premisa, que es empezando con el sin embargo y antes del por lo tanto. Y luego la conclusión, que viene del por lo tanto hasta acabar el texto. Muy bien, entonces, ya habiendo separado por premisas, lo primero que vamos a hacer es ver qué operadores hay en cada premisa y cuáles son los que tienen mayor jerarquía. Empezando por la primera premisa, lo que podemos observar es que hay un solo, ¿ya? Si ustedes han visto el video que subió el profesor, se darán cuenta que el solo va a ser simbolizado de una manera muy específica que ya la vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero es el primer operador, el primer operador que podemos identificar. Las personas que tienen síntomas del COVID-19 y han estado un mínimo de 14 días, este y es otro operador, no lo podemos resaltar. Dentro de su hogar deberían hacerse la prueba. ¿Ok? Además de eso, tenemos un qué, ¿no? Cuando hablamos de las personas, en primer lugar estamos hablando de las personas en general, ¿no? O sea, estamos hablando de todas las personas, no estamos hablando de un grupo de personas, sino que estamos hablando de todas las personas. Cuando decimos que todas las personas que tienen síntomas del COVID-19, estamos acá en presencia de una conjunción, porque estamos atribuyéndole un predicado a la variable proposicional que vamos a simbolizar, que es el caso del predicado de personas, y el predicado que tienen síntomas del COVID-19, ¿no? Cuando vemos un que, muy probablemente sea una conjunción. Entonces, vamos a hacer el léxico, al menos para esta premisa. Tenemos X es persona, solo las personas que tienen síntomas del COVID-19. No, X es persona, X tiene síntomas del COVID-19 y han estado un mínimo de 14 días en cuarentena. X ha estado un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar. Acá he colocado H de X, pero en la simbolización aparece como E de X, es un error. Ignórenlo. Pero sí, ya. Ha estado un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar. Y D de X, X debería hacerse la prueba. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, hay algunos predicados que forman parte del sujeto y hay otros predicados que forman parte del predicado ya en sí, ¿no? El sujeto en esta oración es las personas que tienen síntomas del COVID-19 y han estado un mínimo de 14 días dentro de su hogar, ¿no? Todo eso es el sujeto, ya dentro de ese sujeto hay tres predicados, ¿no? Y hay un predicado ya en el predicado, por así decirlo.
¿no? Que es deberían hacerse la prueba. Deberían hacerse la prueba es el predicado de la oración y el sujeto es las personas que tienen síndrome del COVID-19 y han estado un mínimo 14 días dentro de su hogar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la simbolización de esta primera premisa? Pues la podemos ver aquí, ¿ya? Para todo X, si X debería hacerse la prueba, entonces X es persona y X tiene síntomas del COVID-19 y X ha estado un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué tiene esta simbolización? ¿Ya? Una regla muy fácil para ayudarnos a simbolizar el solo es que cuando el solo está a la izquierda de... O sea, el solo tiene el solo es un condicional, ¿no es así? El solo indica un condicional, ¿ya? Y como ustedes saben, el condicional tiene dos partes, el antecedente y tiene el consecuente, ¿verdad? Entonces, lo que estamos en presencia aquí es de un solo que está al comienzo de toda la oración, ¿ya? Cuando el solo está al comienzo de toda la oración, eso quiere decir que la parte que viene a continuación, es decir, en este caso el sujeto de toda la oración, va a ser el consecuente del condicional, ¿ya? Es como si dijésemos, todas las personas deberían hacerse la prueba solo si tienen los síntomas del COVID-19 y han estado un mínimo de 14 días en cuarentena, ¿no? Es como el solo si. Si ustedes recordarán, A solo si B es A condicional B. Y solo si A B es B condicional A. ¿De acuerdo? Entonces, la misma figura aplica cuando utilizamos un solo donde hay varios predicados. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Ya? Esto sí requiere otra explicación. Más allá de un truco para poder identificarlo. Lo que sucede con el solo es que el solo indica que lo que viene después del solo es condición necesaria de lo que viene más adelante, ¿no? Cuando yo digo solo las personas que tienen síntomas del COVID-19 y han estado un mínimo de 40 días en su hogar deberían hacerse la prueba, lo que estoy diciendo es que únicamente las personas que tienen estas características, que son P, que son T y que son E, van a ser los únicos que deberían hacerse la prueba. ¿Qué significa esto? Que si alguien se hace la prueba, entonces es una persona, tiene síntomas del COVID-19 y ha estado un mínimo de 14 días dentro de su hogar, ¿no? Debido a que solamente las personas que cumplen estas tres condiciones son las que deberían hacerse la prueba, todo aquel que se haga la prueba va a cumplir estas tres condiciones. Esa es la manera correcta de concebirlo. ¿Está bien? Ahora, vamos con la segunda premisa. Sin embargo, todos los que tienen síntomas del COVID-19 no están un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar, puesto que hay algunos que fallecen al poco tiempo de desarrollar los síntomas, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera premisa. Ya vamos a identificar primero qué operadores hay. Y lo primero que podemos ver es que hay un todos, ¿ya? Todos los que tienen síndrome del COVID-19, no. ¿Ya? Es un todos, no. Y este no está antes del verbo copulativo, están. ¿Ya? Si ustedes recordarán, este es uno de los casos atípicos que el profesor ha trabajado en uno de sus videos. El todos no, ¿ya? Cuando el no está antes del verbo copulativo, se simboliza como no todos. ¿Está bien? Cuando yo digo todos los que tienen síntomas del COVID-19 no están un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar, lo que estoy diciendo es que no todos los que tienen síntomas del COVID-19 están un mínimo de 14 días dentro de su hogar. Que pueden haber algunos que sí, como que pueden haber algunos que no. El punto es que todos no. Ya, ese es el punto. O sea, todos no significa que puede que algunos sí y puede que algunos no.
¿ya? Pero lo más resaltante de esta segunda premisa es que este puesto que, ¿ya? Separa uno de los operadores, uno de los cuantificadores, que es el todos, tiene el todos por un lado y tiene el hay algunos por el otro, ¿no? Hay algunos también es un cuantificador, ¿no? Se simboliza como un cuantificador existencial, ¿ya? Y en este caso, puesto que el puesto que está entre dos cuantificadores, eso significa que no va a estar dentro del alcance de ninguno, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Tenemos que A puesto que B significa que B condicional A, ¿no? Entonces, la parte que viene después del puesto que va a ser nuestro B, va a ir primero, ¿sí? Acá lo pueden observar. Existe un X, tal que X tiene síntomas del COVID-19 y X fallece al poco tiempo de desarrollar los síntomas. Ese es el nuevo predicado que vamos a agregar, ¿no? Hay algunos que fallecen al poco tiempo de desarrollar síntomas. Hay algunos que fallecen. Estos algunos nos estamos refiriendo a los que tienen síntomas del COVID-19, ¿no? Está haciendo referencia a ellos, ¿no? O sea, que existe alguien que tiene síntomas del COVID-19 y que fallece al poco tiempo de la prueba, ¿no? Si existe alguien que tiene síntomas del COVID-19 y que fallece al poco tiempo de hacerse la prueba, entonces, ¿no? Y ya simbolizamos el todos no como no todos. No es el caso que para todo X, si X tiene síntomas del COVID-19, entonces X ha estado un mínimo de 14 días dentro de la cuarentena en su hogar. En cuarentena dentro de su hogar. ¿Sí? Muy bien. Es importante notar esto, ¿no? Cuando los condicionales están dentro del alcance de alguno de los cuantificadores y cuando están fuera. Normalmente están fuera, como ya se mencionó, cuando hay dos cuantificadores en cada uno de los extremos, ¿ya? Es importante no confundirnos en ese aspecto. Por último, tenemos la conclusión. Por lo tanto, cualquiera que tenga síntomas del COVID-19 o bien debe hacerse la prueba en el supuesto de que pase un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar, o bien fallecerá al poco tiempo de desarrollar los síntomas. ¿Ya? Como podemos observar, estamos hablando, toda la proposición, toda la oración, gira en torno a hablar del cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga síntomas del COVID-19 le va a suceder lo siguiente, y eso hasta que acabe la oración, ¿no? Cualquiera que tenga síntomas del COVID-19, o bien A o bien B, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, el operador de mayor jerarquía va a ser el universal, ¿no? Que podemos ver aquí. Y ya, el segundo operador de mayor jerarquía va a ser el condicional, porque estamos diciendo cualquiera que tenga los síntomas del COVID-19, etcétera, etcétera. O sea, que si alguien tiene los síntomas del COVID-19, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del etcétera, etcétera, el operador de mayor jerarquía va a ser una disyunción fuerte. Cualquiera que tenga síntomas del COVID-19, o bien A o bien B, pero es una disyunción que excluye que ambos se den al mismo tiempo, ¿no? Cualquiera que tenga los síntomas del COVID-19, o bien A o bien B, pero no los dos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Cuál es nuestro A y cuál es nuestro B? O bien debería hacerse la prueba en el supuesto de que pase un mínimo de 14 días en cuarentena. Esto quiere decir que, a ver, o bien debería hacerse la prueba en el supuesto de que pase 40. Ya, entonces, en el supuesto de que A, en el supuesto de que B, se simboliza como B condicional A. O sea, si X pasa un mínimo de 14 días en cuarentena en su hogar, entonces debería hacerse la prueba. ¿Ya? Eso es nuestro A, eso es nuestro primer disyunto, es la primera parte de la disyunción. La segunda parte de la disyunción va a ser, o bien fallecerá al poco tiempo de desarrollar los síntomas. Entonces,
La simbolización de la conclusión quedaría de la siguiente manera. Para todo X, si X tiene síntomas del COVID-19, entonces, o bien si ha estado un mínimo de 14 días dentro de 14 días de cuarentena dentro de su hogar, entonces debería hacerse la prueba, o bien fallece al poco tiempo de desarrollar los síntomas, pero no ambos. O sea, no es el caso que si X ha estado un mínimo de 14 días en cuarentena dentro de su hogar, entonces X debería hacerse la prueba y fallece al poco tiempo de desarrollar los síntomas. No, o sea, no es el caso que la primera parte de la disyunción y la segunda parte de la disyunción. Muy bien, ejercicio número 2. Construya un argumento en lenguaje natural con la siguiente forma lógica. Para esto lo que tienen que hacer es colocar primero un léxico, luego una simbolización de esta forma lógica y por último el texto en lenguaje natural. ¿Ok? Pausen el video. ¿Listo? Continuamos. Ok. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar esta A. ¿Ya? Esta A es una metavariable en la que puede ir lo que sea. Puede ir cualquier variable proposicional, como cualquier predicado, como cualquier proposición compleja unida por cualquier operador derivativo funcional. En este caso hemos decidido que vamos a utilizar la letra P, ¿no? En lugar de la variable proposicional P en lugar de A. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar el resto de la primera premisa. Para todo beta, teta de beta, entonces pi de beta. ¿Ya? Como ustedes sabrán, beta puede ser reemplazado por cualquier variable. Beta puede ser x, puede ser y o como puede ser z. ¿Ya? En este caso hemos optado por utilizar x. Y en lugar de teta vamos a utilizar p. Y en lugar de pi vamos a utilizar r. ¿Ya? Ojo que teta aparece tanto en la primera premisa como en la conclusión. ¿Ya? De modo que P también va a aparecer tanto en la primera premisa como en la conclusión. ¿Ya? Si teta aparece acá y aparece aquí, también cuando reemplacemos por P va a aparecer en ambos lados. Lo mismo con R y pi. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser la manera en la que reemplacemos la primera premisa. En la segunda premisa tenemos negación de existe beta. No es el caso que existe un beta, tal que pi de beta, y no es el caso que phi de beta. ¿Ya? Ya habíamos reemplazado pi como r, entonces reemplazamos este pi como r. ¿Ya? Y en este caso, en lugar de x, hemos colocado una y en el lugar de beta. No es necesario que lo hagamos, también pudimos haber colocado x, pero estoy optando por utilizar una y. Y en lugar de phi vamos a utilizar a, ya el predicado a de y. Ya, como acá hay una negación, acá también tenemos que poner una negación. Y por último, todo esto, si, solo si, psi de gamma. ¿Ya? Gamma solamente puede ser reemplazado por constantes, ¿ok? Y en este caso psi, vamos a utilizar el predicado d de x, ¿no? De modo que, negación de existe un y tal que r de y no es el caso que a de y, si, solo si, d de a. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar la constante a en lugar de gamma. Por último tenemos la conclusión. A ya sabemos que es P. Psi de gamma va a ser D de A. Condicional para todo beta, teta de beta, entonces phi de beta. ¿Ya? Para todo z, ahora vamos a utilizar z en lugar de beta. Y teta era P, ¿no? Y phi era A. Ya tenemos nuestra estructura. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que necesitamos para formar un texto en lenguaje natural es darle un contenido, ¿ya? A cada uno de los predicados, de las variables y de las constantes que estamos utilizando, ¿ya? P va a significar mañana llueve, P de X, X es una planta, R de X, X recibirá un poco de agua, A de X, X se encuentra agradecido, D de X, X le ha dado la capacidad de la planta para que estén agradecidas y A va a ser Dios, ¿ya?
Entonces, nuestro texto va a ser, si mañana llueve, o sea, P, entonces todas las plantas recibirán un poco de agua. Para todo X, P de X, R de X. ¿Ok? Además, no hay quien reciba agua y no se encuentra agradecido. Si, solo si Dios le ha dado la capacidad a las plantas para que estén agradecidas. Ya, no hay nadie que reciba agua y no se encuentra agradecido. Eso quiere decir que no existe alguien que reciba agua y no se encuentra agradecido. Si, solo si Dios, que es nuestro sujeto A, le ha dado la capacidad a las plantas para que estén agradecidas. ¿No? A de D. D de A. Por lo tanto, si mañana llueve y Dios le ha dado la capacidad a las plantas para que estén agradecidas, entonces todas las plantas se encontrarán agradecidas. ¿Ok? Esta sería la manera en la que nosotros hagamos el texto en lenguaje natural a partir de la siguiente forma lógica. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y junto a Marlon y a Jonathan estaremos ansiosos por resolver sus dudas en la clase, en la sesión de Zoom. Hasta la próxima oportunidad.